Hola jóvenes, sean bienvenidos a una clase más de estudios sociales. En este caso estaré desarrollando y explicando el tema los campos relacionados con la geografía. Lo haré de una manera dinámica y muy atractiva para que de esta manera se les haga más fácil el proceso de enseñanza-aprendizaje. La estaré desarrollando a través o haciendo uso de una herramienta llamada Pressing, donde les explicaré cada uno de los campos de la geografía y las ciencias auxiliares de cada uno de estos campos de la geografía. Al final de la presente clase les estaré asignando la tarea, la cual estará relacionada con la temática explicada en el presente video. Asimismo, procedo a explicarles el primer objetivo de la clase, que es enumerar los campos de la geografía. El segundo objetivo es explicar cada uno de los campos de la geografía, su objeto y su campo de estudio de cada una de ellas. Bien, tenemos campos de estudio de la geografía. Podemos ver la geografía física, la geografía biológica y la geografía humana. Podemos ver la geografía humana. Luego tenemos la geografía biológica. Y ahora tenemos la geografía física. Entraré a explicar las ciencias auxiliares de la geografía física. Cuando hablamos de geografía física, hablamos de toda aquellos accidentes geográficos que existen en la superficie terrestre. Como primera ciencia auxiliar de la geografía física tenemos a la astronomía. La astronomía es la ciencia que estudia los astros, fenómenos tales como los eclipses de luna, eclipses de sol, todo lo referente con el espacio, con los astros. Luego tenemos la geodesia. La geodesia es la ciencia que se encarga de determinar la forma y la dimensión del planeta. Sabemos que el planeta Tierra tiene una forma esférica achatada por los polos. Luego tenemos la cartografía, que representa los hechos geográficos sobre la superficie terrestre. Cuando hablamos de cartografía estamos refiriéndonos a mapas. Estamos refiriéndonos a toda esa gráfica o ese diseño de nuestro planeta Tierra, de altitud, de latitud, de las diferentes ubicaciones en el planeta Tierra. Geología. La geología es la encargada de estudiar la corteza terrestre. Estudia todos los fenómenos y los acontecimientos que se dan dentro y sobre la superficie de la corteza terrestre. Tenemos la meteorología. La meteorología estudia todos los fenómenos atmosféricos. Estamos hablando de huracanes, de fenómenos que tienen que ver con la atmósfera, como por ejemplo las lluvias ácidas generadas por químicos contaminantes que llegan al espacio y estos generan las llamadas lluvias ácidas. Ahora continúo con las ciencias auxiliares de la geografía humana. La geografía humana es una ciencia cercana al ámbito en el que la sociedad se desarrolla, enumerando cuatro ciencias o cuatro campos de estudio que auxilian a la geografía humana. Tenemos a la economía, tenemos la política, la sociología y la historia. Economía. La economía informa de las actividades productivas. Es la encargada del estudio de todas las actividades productivas realizadas en una determinada región, ya sean estas actividades agrícolas, ya sean estas actividades del sector empresarial, del sector primario, del sector secundario o del sector terciario. Independientemente al sector que pertenezca a la actividad, la economía es la encargada
de informar de estas actividades productivas. Tenemos también a la política, una ciencia muy importante que en los últimos años existe una gran controversia con esta ciencia, ya que los conceptos y las ideologías presentadas por la política como ciencia no son las que realmente están siendo puestas en práctica en la vida real, sino que se ha abusado de este término. La política dice que analiza las formas de gobierno, es la encargada del análisis de cada una de las formas que tienen los gobiernos para dirigir a una nación, para dirigir a un pueblo, para emitir las leyes y organizar los diferentes entes de apoyo hacia un Estado, hacia el gobierno, para concluir con obras de beneficio para la población. Como siguiente ciencia auxiliar de la geografía humana tenemos a la sociología. La sociología es la encargada del estudio de los grupos e instituciones sociales. Es la ciencia que se encarga del estudio de las sociedades como tal, de todos los fenómenos ocurridos en la sociedad, independientemente del aspecto o de la índole que tenga dicho fenómeno. Por ejemplo, una manifestación pública de un determinado grupo de personas, ese es un fenómeno que atrae a la sociología como ciencia para que pueda utilizar todas las herramientas posibles y aplicarlas en este fenómeno para su respectivo estudio. Tenemos también a la historia. La historia sabemos que es una de las ciencias que está muy apegada a la geografía humana. La historia es la que nos permite conocer el pasado para poder comprender el presente y predecir el futuro. La historia analiza todos los hechos del pasado, todos aquellos acontecimientos importantes que han surgido para la humanidad, todos aquellos fenómenos de los cuales ha dejado un legado, ya sea este positivo o negativo para la sociedad como tal. Luego pasaré a explicar las ciencias auxiliares de la biología, de la geografía biológica. La geografía biológica tiene una serie de ciencias auxiliares. En este caso solo estaré abordando la botánica y la zoología, pero existen otras ciencias que son auxiliares a la geografía biológica. La botánica, como todos sabemos, es la ciencia que se encarga del estudio de las plantas, clasificar las plantas en las diferentes especies, en los diferentes usos que se le da, cuáles son alimenticias, cuáles son medicinales, cuáles son industriales. Este estudio que lo realiza la botánica como ciencia auxiliar de la geografía biológica. Luego tenemos a la zoología. La zoología es el estudio de los animales, es la ciencia que se encarga de estudiar los animales en la fauna de el medio ambiente. Es la encargada de estudiar los animales en todos sus aspectos, en la especie, de acuerdo a la alimentación que tienen, cómo se clasifican, de acuerdo al hábitat donde permanecen, y es un estudio realizado por la sociología que aporta hechos o acontecimientos o datos importantes a la geografía biológica. Bien, como les dije al inicio, les mostraré ahora la tarea, la cual me tendrán que realizar y la cual consiste en realizarme un mapa conceptual de toda la temática desarrollada en el presente video, esperando que cumplan con su tarea y nos vemos en la próxima clase.